Queridos hermanos, buenas noches. Es una alegría grande una vez más saludarles. Es un gran placer poder llegar a cada uno de sus hogares a través de este medio, a través de esta plataforma digital. Seguimos conectados. Quería empezar por mencionar esta semana. Es una semana muy importante en la cual recordamos el sacrificio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el Viernes Santo, como se lo conoce, como se lo llama, en el cual nosotros recordamos lo que Él hizo por amor a nosotros, recordamos lo que significó para Él entregar su vida. Entonces, un poco diferente esta semana, la celebración de la Semana Santa, pero es lo que tenemos y es por este medio en el cual podemos reunirnos y a la vez también estudiar la palabra del Señor. Desde acá quiero decirles que estamos bien con mi familia, estamos acá trabajando electrónicamente en algunas cosas y proyectos que tenemos. Entonces, de parte de nuestra familia, le mandamos un fuerte abrazo y saludo a cada uno de ustedes. También Pastor Fernando está muy bien, hermana Jenny, hermana Lilia también están siendo parte del trabajo del equipo de los niños. Imagino que algunos de ustedes están viendo esta información, que es de gran bendición también. Bien, vamos a empezar esta noche con el estudio y hoy quiero hablar precisamente del sacrificio de Jesús. Y el tema lo he titulado La cruz de Jesús. Si nosotros vamos a la Biblia, desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis, Génesis significa comienzo, principio, y llegamos al capítulo 3, sabemos que en el capítulo 3 encontramos la caída del hombre, el pecado que cometió Adán y Eva ya, y como consecuencia de ese pecado ellos tenían que dejar el huerto del Edén. Dios les sacaría de este huerto, pero Dios nos lo sacó con manos vacías. Si usted va a capítulo 3, versículo 15, vamos a encontrar allí palabras del Señor de una promesa futura en el cual vendría el Señor Jesucristo un día para solucionar el problema que el hombre había ocasionado, para solucionar el gran pecado, la gran consecuencia de muerte, de separación de Dios, y desde allá arranca la promesa de nuestro Redentor y nuestro Salvador Jesucristo. Y así, si nosotros hacemos un recorrido por la Biblia nos habla mucho de historias. En la Biblia también encontramos profetas, encontramos reyes, encontramos jueces y encontramos el plan de Dios siguiendo adelante desde el principio hasta el último libro del Antiguo Testamento. Llegamos allí indicando cómo Dios está llevando su palabra y su voluntad adelante. Pero hay un espacio de tiempo entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Hay un lapso de tiempo como de 400 años en el cual Dios guardó silencio. Si usted mira el último libro del Antiguo Testamento, Dios estaba hablando con el hombre y Dios estaba dejando en evidencia los pecados del hombre y el amor del hombre que se había enfriado de alguna otra manera para con él. Y así llegamos al primer libro del Nuevo Testamento, al libro del Evangelio de San Mateo, en el cual este libro empieza empieza enseñándonos o hablando acerca de la genealogía del Señor Jesucristo y su nacimiento. Dios cumpliría su promesa hecha ya en Génesis 3:15. Cuando nosotros empezamos a ver el Nuevo Testamento, vamos a encontrar allí el nacimiento de Jesús. Usted puede encontrarlo en Mateo capítulo 1 y el Evangelio de San Lucas capítulo 2. Luego también dice el Evangelio de Lucas que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. Jesús de Nazaret inicia su ministerio público al salir de su casa, allá donde vivía con José y su madre María. Al salir de su casa fue en busca de Juan el Bautista, que estuvo allá bautizando en el río Jordán. Y el Señor Jesucristo
la primera cosa que hizo al salir de casa fue ir a buscar a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Usted puede leer esto en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Luego, el Señor se dirige hacia el desierto y allá dice la Biblia en Mateo capítulo 4 que Él va a estar por 40 días en el desierto. Después Jesús empieza la predicación del reino de los cielos por diferentes lugares. También lo podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 14 y 15. Pero una vez que empieza su ministerio público, una vez que el Señor Jesucristo va de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, 3 años después llegaría el final de su obra, el final de su trabajo y prácticamente terminaría en la cruz del Calvario. Aquella cruz que le quitaría la vida, aquella cruz en la cual Él entregaría todo de sí para darle esperanza a los seres humanos que somos nosotros los pecadores. Quiero que veamos esta noche algunos momentos antes de la crucifixión de Jesús. Y para esto tengo 3 puntitos esta noche que quiero compartir con ustedes. La información, hay mucha información que nos está hablando acerca de la crucifixión de Jesús, pero vamos a ser breves y vamos a ver un resumen en relación a este tema. El primer punto que quiero compartir con ustedes, que analicemos, es acerca de la oración de Jesús. Y por favor tenga la bondad de abrir su Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante. Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí. Dice aquí, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Para que usted tenga una idea, se dice que un tiro de piedra equivale a unos 40 o 50 metros. Es decir, alguien cogía una piedra, lanzaba, y es básicamente una medida aproximada entre 40 y 50 metros. Y dice, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más, intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Debemos entender muy bien, queridos míos, qué significó, qué representó para nuestro Señor Jesucristo esta agonía. El Señor estaba en gran sufrimiento y podemos verlo aquí, como dice la palabra de Él, que Él estaba orando intensamente y como producto de esa agonía dice que estaba sudando como grandes gotas de sangre, ¿sí? ¿Qué significa para nosotros en estos días estar bajo la amenaza de muerte? Todos sabemos lo que está pasando en el mundo. Todos nosotros sabemos las vidas que se está llevando este COVID-19. Pero ¿qué significa para nosotros eso? Para el ser humano significa miedo. Para el ser humano significa temor, terror. Pero es un hecho que para el Señor Jesucristo, en este momento que Él estuvo orando, la Biblia dice, Él estaba en una gran agonía. A diferencia de nosotros obviamente si somos cuidadosos, nosotros si de alguna otra manera tenemos todas las precauciones necesarias, podríamos decir que estamos a salvo. Pero el Señor Jesucristo, Él sabía muy bien que su hora había llegado. La hora en la cual Él iba a ofrendar su vida, y el Señor Jesucristo lo sabía muy bien. Pero me encantan las palabras que hace Él en toda esta situación de su oración. En el versículo 42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Sabe qué significaba la copa de Jesús? Significaba la misma muerte de Él. Pero estas palabras Él acompañó, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Amados hermanos, el Señor Jesucristo vino a este mundo y mientras estuvo aquí en esta tierra, Él predicó, Él enseñó, Él sanó enfermos, Él sacó demonios, Él dio de comer a multitudes, Él resucitó muertos, Él salvó a personas, Él perdonó pecados porque Él sí era Dios. Pero la tarea principal que Él vino a hacer fue que Él daría su vida en la cruz del Calvario, para que este mundo, para que el hombre, para que el ser humano alcance la salvación a través de ese sacrificio tan grande y perfecto que Él haría allá en la cruz del Calvario. La segunda cosa que quiero que veamos esta noche es el segundo punto. Recuerda, el primero era la oración de Jesús. Y el segundo punto que quiero que veamos es el sufrimiento y el escarnio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto empezó con su arresto. Después de que Él hubo orado, después de que Él hubo hablado con sus discípulos allí, Él dijo: estoy listo. Pronto llegó la multitud de personas que iban a arrestar al Señor Jesucristo. Y Él recibiría uno de los juicios más injustos que se ha hecho sobre la faz de la tierra. Él recibiría el juicio a través de estos líderes religiosos. Y no solamente eso, ya a Él le empezarían a golpear, a dañar su integridad física. Por favor, acompáñeme ahí en Lucas capítulo 22, nos mantenemos. Vamos a ir al versículo 54 en adelante. Y la palabra del Señor dice aquí: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Mire a dónde lo llevaron. Qué lindo juzgado era esto. La casa del sumo sacerdote. Él era el juez, ¿sí? Y Pedro le seguía de lejos. Versículo 63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Versículo 65. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Mire lo que estaba pasando aquí. En los otros evangelios nos relata que Él fue escupido, que a Él le dieron una bofetada, que a Él le daban de puñetazos, que a Él le hacían toda esta parte del escarnio. Realmente significó, representó un maltrato físico grande. Todo esto Él estuvo dispuesto a sufrir, a pasar, a enfrentar por amor a nosotros. Versículo 70 y 71 dice: dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y Él les dijo: vosotros decís que lo soy. Versículo 71. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. En pocas palabras, después de que Jesús mencionó estas palabras, básicamente este grupo de religiosos, de personas, decidieron que Jesús tenía que morir. Y fue cuando, después de todo esto, ellos se pusieron en marcha y prácticamente llevarían al Señor Jesucristo allá delante de Poncio Pilato para que Él fuera sentenciado a muerte. Y así llegamos al tercer punto de esta noche. Recuerde, el primer punto fue la oración de Jesús. El segundo punto es el sufrimiento físico que Él tuvo que soportar. Y ahora vamos a ver la crucifixión de Jesucristo, la crucifixión del Hijo de Dios. Acompáñeme allí ahora en Lucas capítulo 23, versículo 33. Y vamos a leer hasta el 35 y veamos qué nos está diciendo la palabra del Señor aquí. Para que usted tenga una idea, en los versículos anteriores, como dije, Jesús fue llevado delante de Poncio Pilato, luego le trasladaron donde Herodes, y como Herodes también hizo burla de él, otra vez le regresaron a Poncio Pilato. Poncio Pilato, no queriéndolo dar un juicio de muerte, le castigó fuertemente y luego se lava las manos hasta que este grupo de religiosos consiguen el tan anhelado sacrificio del Hijo de Dios. Y dice el versículo 33: y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En aquella rústica y pesada cruz yacía el cuerpo colgado de nuestro precioso Salvador. El Señor prácticamente estaba desfigurado, había sido maltratado de una manera impresionante, increíble. Y ahí yacía el Hijo de Dios, listo para morir por amor a nosotros. Hermanos míos, qué gran amor y qué gran sacrificio lo que estuvo dispuesto a hacer el Señor Jesucristo por nuestro rescate. Me parte el corazón, me duele a lo más profundo de mi ser cuando veo el amor que Él tuvo por nosotros. ¿Cómo no le voy a amar al Cristo maravilloso que lo ha dado todo? ¿Cómo no le voy a entregar mi vida, a depositar mi fe a aquel Jesús que estuvo dispuesto a sufrir, a enfrentar la burla, el rechazo y a enfrentar esa cruz tan vergonzosa, porque eso representaba la cruz? Eran los criminales quienes morían allá. Él murió rodeado de 2 ladrones, pero con su aliento de vida, apagándose poco a poco, Él seguía orando. Versículo 34 decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él pudo haber dicho, tenía la autoridad, el poder para destruir a aquellos verdugos quienes les estaban quitando la vida. Él pudo descender de aquella cruz, pero ¿saben qué? Él, por amor a todos nosotros, a esas personas que estaban quitándole la vida, Él estuvo dispuesto a entregar su vida. En sus últimos alientos de vida, Él seguía salvando gente. Uno de los 2 ladrones, y ponga cuidado a esto, no el ladrón bueno, porque muchas veces he escuchado: el ladrón bueno reconoció a Jesús. ¿Qué ladrón es bueno? Lo que sí hizo este ladrón fue reconocer que aquel hombre que estaba allí muriendo al lado suyo era el mismo Hijo de Dios. Y este hombre creyó en aquel Cristo que estaba siendo crucificado, y por eso fue su oración, su clamor al Señor. Y mire lo que dice. Luego que el ladrón le dice al Señor: acuérdate de mí cuando entres en tu reino, el Señor Jesucristo en el versículo 43 le responde: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo no lo mandó primero a pagar sus penitencias. El Señor Jesucristo no le dijo: primero vaya y bautícese. El Señor Jesucristo no le dijo: vaya al purgatorio y allí esté un tiempo para que luego alcance la salvación. Él no le dijo eso. El Señor Jesucristo no le dijo: tú eres un ladrón malo, tú necesitas tener buenas obras para ser salvo. Él no le dijo nada de esas cosas. Él le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la promesa que nosotros creemos. Esas son las palabras en las cuales descansa nuestra fe, en saber que si hoy entrego mi vida al Salvador, al Señor que me amó, que entregó, derramó su sangre, que entregó su vida en aquella cruz, y si yo me rindo a Él reconociendo mi falta y mis pecados, tal como lo hizo ese ladrón, confiamos plenamente en la promesa del Señor: hoy mismo se estará conmigo en el paraíso. Qué incertidumbre tienen muchas personas en no saber a dónde van a pasar la eternidad. Hay gente que dice: nadie sabe a dónde se va. Cuando muera, ahí sabré dónde Dios me mande. Y yo digo, creo en las palabras de mi Salvador, que Él dice: si yo lo reconozco, si yo lo tengo, hoy mismo tendré la herencia con Él allá en el cielo.
Y la historia sigue aquí. Si usted sigue leyendo los versículos, llegamos al punto en el cual el Señor Jesucristo muere. Y la Biblia nos dice que cuando Él murió, hubo ahí un gran movimiento de tierra. El sol se oscureció, el templo tembló, la cortina se rasgó de arriba hacia abajo. Y allí el Hijo de Dios había perdido la vida en manos de pecadores. Pero lo lindo de toda esta historia, lo maravilloso de aquel sacrificio, nos duele tanto el corazón en entender, en saber el sufrimiento de nuestro Salvador. Pero la historia no termina allí, la historia no acaba allí. Sabemos que al tercer día nuestro Salvador y Señor resucitó. Y esa es la muestra más grande para la cristiandad de que nuestro Salvador vive. Él no es un Dios muerto. La tumba de Mahoma, de Buda, siguen llenas hoy día. Pero la tumba de nuestro Cristo, a quien seguimos, a quien amamos y a quien servimos, está vacía porque Él está vivo. Y porque su obra maravillosa nos alcanza a cada uno de nosotros. Y Él también quiere alcanzarte a ti. Si no tienes una relación personal con Cristo, no esperes más tiempo. No seas como este ladrón que llegó prácticamente a los últimos instantes de su vida para reconocer la maldad de su pecado y someterse al control y a la autoridad total del Hijo de Dios en pedir perdón. ¿Qué tal y si no te alcanzan las oportunidades? ¿Qué tal y no te alcanza o no te llega ese día en el cual tú puedas hacer esa oración, decir, Señor, perdóname? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no reconocer su pecado, su maldad? ¿Y por qué no reconocer el sacrificio del Hijo de Dios que hizo en aquella cruz por amor a ti, por amor a mí? Quiero ir acabando con estas palabras. Dios es fiel y verdadero y Él cumple todo lo que ha dicho. Génesis 3:15 se cumplió. El nacimiento de Jesucristo se cumplió. La crucifixión del Salvador se cumplió. La resurrección de Jesucristo se cumplió. Ahora, si nosotros sabemos que todo lo que Dios dice y ha dicho se cumplirá, ¿qué nos hace pensar que sus juicios no se cumplirán? La palabra del Señor nos dice claramente que una persona que no reconoce el sacrificio de Cristo, que no rinde su vida a Cristo, no puede llegar al cielo. Un pecador no arrepentido, un pecador no regenerado, no transformado, jamás entrará al lugar donde está Dios, jamás entrará al lugar donde está Cristo, porque allá es un lugar santo. Ese mismo Cristo que hoy te llama a arrepentimiento, ese mismo Cristo que hoy te llama a salvación eterna, es el mismo Cristo quien un día será el juez y quien va a decir a dónde tiene que ir por haber rechazado su oferta. Hoy te ama con todo su amor, con todo su corazón, pero recuerde, un día Él será el juez. Y yo quiero que me acompañe allí a la epístola de Juan, a la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y mire lo que está diciendo aquí esta palabra del Señor en primera de Juan 5, versículo 11 y 12. Y dice la palabra del Señor aquí, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Él está diciendo en su Hijo, no en las obras, no en las buenas personas, no en cuanto das, no es que te ganas un escalón al cielo, no, claramente la palabra del Señor está diciendo aquí, esa vida está en su Hijo. Y versículo 12 dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Más claro que esto, no lo creo. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres un lugar en el cielo? La palabra de Dios dice, busque al Hijo.
aquel que murió en aquella cruz, aquel que entregó su vida como una ofrenda por amor a nosotros, y hoy te está tendiendo la mano para que alcances la salvación a través de lo que Él hizo. Y quiero terminar con Juan capítulo 3. Ahora sí, el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Versículos tan conocidos, pero vamos a verlo esta noche. Juan 3, 16 al 18. La palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, eso quiere decir único, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice el Señor no quiere que nadie se pierda, el Señor quiere que todos tengan vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Presta atención, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cree usted en el nombre del unigénito Hijo de Dios? ¿Cree usted que es el único camino para alcanzar el cielo? ¿Cree usted que la única persona que lo va a llevar al cielo es el Señor Jesucristo? Él murió en la cruz. Él dio su vida por amor a usted, para que usted alcance la salvación. Piense cuánto sufrió nuestro Señor en todo este proceso que implicaba la crucifixión. Él experimentó en carne propia el dolor físico, los golpes, la parte psicológica, insultos. Dice la Biblia, le escupían. La vergüenza de ser despojado de su ropa, la soledad de ser abandonado por todos aquellos seguidores. Y cuando Él clamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él estaba cargando todos los pecados sobre su cuerpo, sobre su humanidad, que prácticamente éramos nosotros quienes merecíamos morir, porque somos nosotros los pecadores. Pero bendito aquel Cristo maravilloso que por amor a cada uno de nosotros Él entregó su vida. Y como dije hace un momento, ¿cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no voy a reconocer aquel sacrificio tan grande que nadie ha hecho por mí y que nadie lo hará? Dios te ama tanto. Y esta semana en la cual recordamos su sacrificio, ojalá que usted ya le haya dado gracias a Dios por aquel sacrificio de Cristo. Ojalá que ya usted le haya reconocido, le haya dicho: Dios, ¿sabe qué, Señor? Yo soy el malo, yo soy el pecador, yo soy quien merecía morir, pero te agradezco y te alabo por aquel sustituto que ocupó mi lugar. Amados hermanos, amado mío, jamás podremos agradecer por todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Pero sí podemos hacer es entregar todo nuestro corazón, todo nuestro amor, toda nuestra entrega a Él. Rendirnos completamente, ponernos a la disposición de nuestro Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Decirle: Señor, he fallado, he pecado, he cometido errores, me he equivocado, pero Señor, perdóname. Señor, en este momento, en este día, de ahora en adelante quiero reconocer al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, y de ahora en adelante quiero vivir mis últimos años, mis últimos días de vida para tu honor y gloria. Si es su deseo esta noche hacer esta oración de fe, es tan fácil reconocer quiénes somos pecadores, decir a Dios que hemos pecado, que hemos fallado, decirle a Cristo que entre a nuestro corazón y hacer esta oración con toda nuestra sinceridad, honestidad y con toda nuestra fe, y de invitarle a Él ser el amo y Señor de mi vida. Y el Señor nos dará salvación, porque esa es su promesa, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para el mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Quiero esta noche terminar orando, y mi primera oración es por usted que no tiene a Cristo.
Y si usted ya tiene a Cristo, dele gracias al Señor por aquel sacrificio, por aquel sustituto y por aquel amor que Él tiene por usted. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos gracias. Señor amado, reconocemos que Cristo ocupó el lugar que merecía cada uno de nosotros. Nosotros somos los pecadores, nosotros somos los malos, nosotros somos quienes te hemos dado la espalda al Señor, y tú has tenido un plan perfecto y maravilloso para perdonar, para salvarnos y para acercarnos a ti. Cuán agradecidos estamos, Señor, por aquel sacrificio. Te pido, Señor, si hay alguna persona que está escuchando este mensaje, que está mirando este mensaje, Padre Santo, ayúdala a ver y a entender que sin arrepentimiento, sin reconocer que realmente están separados de ti, jamás llegarán al cielo. Pero Dios, te pido por estas personas, que seas tú tocando su corazón, que seas tú dándoles la sabiduría y que ellos puedan decir claramente: Señor, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que esos pecados me separan y me alejan de ti. Señor Jesucristo, te invito a que entres a mi corazón, que me salves, que limpie toda mi inmundicia, toda mi maldad, y pongo mi fe en ti sabiendo que un día me darás vida eterna. Señor, también te pido por aquellas personas que ya conocen a Cristo, que donde estén, ya sean en sus casas, con sus familias, Señor amado, reconozcan y sea un tiempo en el cual te alaben, te adoren, te glorifiquen, te agradezcan por todo lo que tú has hecho por ellos. Gracias, Dios, por habernos dado una salvación tan grande a través de Jesucristo. Gracias, Dios, por esa esperanza que tenemos, saber que si nuestra vida se acaba hoy, inmediatamente estaremos en el paraíso con Él, porque esa es su promesa. Qué bendición tan grande y qué esperanza gloriosa la que tenemos aquellas personas que hemos depositado nuestra fe en el Salvador. Quédese con nosotros el resto de nuestra vida. Quédese con nosotros, mi Dios, en esta dificultad que estamos atravesando. Dé la paz a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor mío, hay amenaza de muerte, pero sabemos que en ti estamos seguros. Y como dice tu palabra, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y te agradecemos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que tengan una feliz Semana Santa. Desen un tiempo para reflexionar en el sacrificio de Cristo y para que su corazón esté lleno de gozo, de alegría, de gratitud hacia el Señor. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.